Televidentes, ayer hemos estado en el Hospital Regional de Salud de nuestra tierra conversando con la doctora Melvin Ricalde. Allí encontramos lo que ustedes van a apreciar a continuación. Hay muchas personas atendiéndose precisamente de estas enfermedades respiratorias agudas, cuando no de la neumonía, el cáncer de pulmón y otras afecciones que son sumamente graves. Felizmente, en el Hospital Regional de nuestra tierra hay un departamento, una unidad dedicada al tema neumológico. Y es allí donde la doctora Melvin Ricalde nos ha señalado que es urgente que la población cusqueña, debido a este frío intenso, se vacune a tiempo contra la influenza y los neumococos, ahora que el frío ha descendido a niveles preocupantes por debajo de los 0 grados. Estas vacunas, amables televidentes, son de distribución gratuita en el Ministerio de Salud para niños menores de 3 años y personas mayores de 65 años. Usted exija la vacuna neumocócica 13 valente, que es la vacuna que el Ministerio de Salud entrega gratuitamente a las personas en estos dos grupos que acabo de mencionar. Volvemos al set para darle la bienvenida a la doctora neumóloga Melvin Ricalde, quien nos comenta cuáles son las características de la neumonía, cómo reconocer la neumonía, qué hacer cuando una persona ha sido contagiada con la neumonía. Pero antes de eso, como una medida preventiva, es importante, si usted aún está bien, es momento de vacunarse en el Ministerio de Salud con la vacuna 13 valente. Esto es lo que nos ha manifestado la doctora Melvin Ricalde. La escuchamos. Doctora Melvin Ricalde, tenga usted muy buenos días. ¿Qué es la neumonía y por qué en esta temporada ataca fuertemente a los niños? Buenos días. Bueno, la neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Ya se afecta no solamente los bronquios, sino llega todavía la infección hasta el parénquima pulmonar, causando pues graves repercusiones en la salud. No es una infección simple, es una infección de gravísimo riesgo que muchas veces llega hasta la mortalidad de los pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos y en los niños, ¿no? ¿Cómo reconocer la neumonía, doctora? Generalmente después de un proceso infeccioso alto, después de un resfrío, viene la afectación de la garganta, luego se afecta la tráquea y los bronquios, el paciente luego hace neumonía, empiezan a tener más tos exigente, expectoración, muchas veces con una secreción verdosa, dolor al momento de inspirar y respirar, dolor torácico en la parte anterior o en la espalda, fiebre, agitación. En los niños se reconoce rápidamente la neumonía porque el niño respira rápido y los adultos mayores también empiezan a respirar mucho más rápido de lo normal, ¿no? Esos son los síntomas y signos que podemos encontrar. ¿Para qué sirve la vacuna, doctora, y qué efectos causa en la persona? Bueno, tenemos vacunas para prevenir que nos den ciertos procesos infecciosos. Ahora el Ministerio de Salud tiene el programa de vacunación con la vacuna de influenza para niños menores de 5 años y personas mayores de 65 años. Además, para todo aquel paciente que tenga factores de riesgo. Por ejemplo, los asmáticos, los hipertensos, los obesos, los que tienen alguna enfermedad crónica deben vacunarse para prevenir influenza, resfrío común, y también hay vacuna para neumonía. Tenemos vacuna para 23 serotipos de neumonía que dura su efecto 5 años, ¿no? Entonces los pacientes que tienen factores de riesgo deben recibir estas vacunas para prevenir y evitar la severidad de estas afecciones respiratorias. Aparte de la vacuna, ¿qué otras prevenciones o en todo caso cuidados se deben tomar en cuenta? Bueno, en esta época de frío lo más importante es abrigarse, no hacer cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, la gente en el sol sale con la ropa muy ligera, ingresa hacia el área de sombra o a un ambiente cerrado donde no hay sol y rápidamente hace cambio brusco de temperatura. Ahí es donde nos tenemos esta afectación. No ingerir bebidas frías o heladas en esta temperatura. Si nosotros estamos enfermos, lo que les recomiendo mucho es usar tapabocas o respiradores, protectores respiratorios para no diseminar las infecciones. Es importante que en los centros, por ejemplo, en los nidos, en las escuelas, en los colegios, si la gente está enferma de un proceso respiratorio, debe usar estos respiradores para tener protección bucal y no diseminar la enfermedad hacia el resto de las personas. Es una medida
Importantísima la higiene, siempre el lavado de manos, el uso de alcohol gel, cuando nos limpiamos la nariz, cuando estornudamos, es importante para no ir diseminando la enfermedad entre nosotros mismos. En los carros por este frío no se puede viajar con todas las ventanas abiertas, lo que les pedimos a la gente que esté enferma es que tenga estas medidas y sepamos también estornudar, no debemos taparnos con la mano, al momento de taparnos con la mano no nos limpiamos, agarramos los objetos, los pasamanos y ahí estamos diseminando la enfermedad. Debemos cubrirnos siempre con el codo, estornudar o el papel, también saber no escupir en el piso, saber eliminar, son medidas de bioseguridad importantísimas, sobre todo para no diseminar la enfermedad y como les digo, no hacer cambios bruscos de temperatura, ingerir bastante líquido, muchísimo líquido si estamos empezando a enfermarnos, pero nada frío, siempre los líquidos y las frutas tibias, ¿no? En este momento todo tibio. ¿Qué características o bondades tiene la vacuna neumocócica trivalente, doctora? Que es la que tiene el Ministerio de Salud, me parece. Sí, lo que pasa es que el neumococo es un tipo de germen, el más frecuente que produce la neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, no es el único germen, pero es el germen más frecuente. Entonces, la vacuna está dirigida a 13 o 23 tipos serovalentes de este neumococo. Hay muchísimos tipos de neumococos, no solamente es uno, cada bacteria tiene una característica diferente. La vacuna esta nos va a prevenir, nos va a proteger de la mayor frecuencia de neumonía que nos pueda dar. ¿Por cuánto tiempo nos protege, doctora? 5 años también. 5 años. Existe vacuna anual, existe vacuna cada 5 años, existe vacuna del Prevenar que es de por vida y no lo tenemos todavía acá en la ciudad del Cusco, sin embargo en los centros de Lima ya lo tienen, hay mucho más, ya en otros países lo tienen, hay algunas vacunas que estimulan la secreción de los linfocitos T y la producción de anticuerpos en el cuerpo. Pero ¿cómo identifico la neumonía silenciosa? La neumonía silenciosa es un término que nace a raíz de los abuelitos, por ejemplo. Los abuelitos o los niños no generan tos que hace bulla. Empiezan a tener deterioro del sensorio, se duermen, más somnolientos, ya no quieren comer, a veces hacen sus febrículas y uno no sabe qué tiene el abuelito. Lo trae a la emergencia, lo auscultamos, le hacemos una placa y encontramos neumonía. Esa es la neumonía silenciosa. Aquel paciente que no tiene esa tos bulliciosa con expectoración, ¿no? Simplemente hace somnolencia, se duerme un poco, no come bien y en la placa o en el control médico ya se le halla una neumonía. Y es cierto que eso... Muchas gracias, amigos televidentes. La doctora Melvin Ricalde nos ha recibido con una gentileza extraordinaria y además con una paciencia única nos ha explicado cuáles son las características de la neumonía. ¿Por qué la neumonía es una muerte silenciosa? ¿Por qué se le llama neumonía sorda? Los ancianitos ni siquiera tosen, los niños tampoco, y sin embargo el neumococo ya infestó el organismo de la persona y sobre todo el pulmón. Hay que tener mucho cuidado. Por esta razón, el Ministerio de Salud tiene vacunas gratuitas para los niños menores de 3 años, para las personas adultas mayores de 65 años de edad, y para los famosos grupos de riesgo donde están los asmáticos, hipertensos, diabéticos y también las personas que tienen VIH, SIDA, etcétera, etcétera. Acuda usted al centro de salud de su barrio, a la posta de salud y exija cualesquiera de estas 2 vacunas. Hay una vacuna para la influenza y hay otra vacuna para la neumonía. Se lo recuerda la jornada informativa.